Don Ignacio Garmendia nació en Sevilla, es editor, crítico literario y articulista, actualmente responsable de publicaciones de la Fundación José Manuel Lara y editor de Atenaica. Colabora como crítico y columnista en los diarios andaluces del Grupo Yoli, donde coordinó durante años las páginas de letras del suplemento Culturas. Es autor de la edición de la obra completa de Manuel Chávez Novales, El libro del asteroide, y de la antología En tierras de nadie, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. También ha sido editor literario de la revista Mercurio. A lo largo de su trayectoria ha impartido talleres de creación literaria y ha participado como coordinador o ponente en numerosos cursos y seminarios dedicados a la edición, la poesía, el ensayo o la narrativa. Ha escrito centenares de artículos para revistas, catálogos y publicaciones especializadas, así como prólogos para ediciones de autores como Rubén Darío, Carlos Edmundo de Ori, Julia Uceda, Jacobo Cortines o José Daniel Serrayé. Hace ya demasiados años fundó y dirigió la revista de Humanidades Tempestas. Muchas gracias. Tiene la palabra don Ignacio Garmendia. Muchas gracias. Muchas gracias. Se oye así, es suficiente, ¿verdad? Muchas gracias por la hospitalidad y la invitación de la UNED, del profesor Rafael Gil, coordinador de extensión universitaria, el señor rector, señor director de la sede de la UNED sevillana. Yo me siento muy honrado. Lo primero que hago es felicitarles, debo reconocerles que no sabía muy bien el formato del acto y bueno, me siento un poco un intruso realmente porque son ustedes los protagonistas naturalmente. Yo voy a intentar hacer una intervención bastante más breve de lo que preveía. Pensaba hablarles de lo que anuncia el título, el genio y el linaje. También algo del Mairena, donde yo creo que se cifra gran parte del pensamiento que atribuimos a Antonio Machado, pero en realidad formaba parte, como trataré de explicar, de sus ascendientes también, de su familia. Son dos poetas que no se entienden, no solamente sin su padre, la figura de su padre, el buen Demófilo, sino también de su abuelo, Machado y Núñez, que fue rector también, de tantas muchas dignidades de la Universidad de Sevilla. Y bueno, también ese enfrentamiento que últimamente hay algunas señales de que parece que el largo malentendido que ha separado tanto las figuras como las obras de los dos hermanos tiende a deshacerse. Tenemos muchos signos hoy y bueno, no voy a hablar demasiado de Mairena, tampoco de la posteridad, que me parece un tema muy interesante, cómo se ha aprovechado desde la inmediata posguerra, ya durante la guerra. Ya los textos, por ejemplo, del Mairena póstumo, que lo llamamos así, del Mairena en guerra, se parecen muy poco al Juan de Mairena de la sentencia, donaires, etcétera, porque es un hombre ya que está claramente fuera de tiempo, ¿no? Cuando se reivindica ese Machado en armas, de la España en armas, yo creo que no se está haciendo justo ni siquiera con don Antonio Machado, y es un tema, me parece muy interesante. Supongo que no me va a dar tiempo a entrar en él, pero bueno, estaba también entre mi propósito inicial. Yo sí les aclaro, como ha dicho el señor director de la sede de la UNED, que les hablo en calidad de mero lector. No soy un estudioso, mi formación es de clásica, los azares me llevaron a dedicarme a la edición y a la crítica. No soy un hispanista, quiero decir, o un filólogo de especialidad hispánica. Les hablo como mero estudioso y eso sí, como muy devoto, hombre de clásicas, como les decía. Quizá por eso mencionaba nada más empezar a Juan de Mairena, porque fue una devoción heredada por el maestro Agustín García Calvo, que era un hombre muy excéntrico, pero muy sabio, y que todavía en esa universidad, desde los años 60 y 70, tuvo una serie de excelentes discípulos antes de dedicarse ya a una especie de sofística del pensamiento, que quizá es la parte más pintoresca, es lo que más ha quedado, pero fue un intelectual de altísima talla, y suya es la mejor defensa que yo conozco del pensamiento de Juan de Mairena. El poeta sevillano fallecido, Fernando Ortiz, lo traigo siempre. Yo llegué a conocerlo a Fernando y además lo quise mucho, y siempre lo cito cuando hablo de los Machados, porque él tiene una temprana reivindicación, como diré, de la obra de Manuel Machado. Decía Fernando que los tres mejores ejemplos de la prosa de ideas española del siglo XX era el Juan de Mairena, el gran heterónimo de don Antonio, el propio García Calvo, que es una afirmación, pero hay que leerlo para saber hasta qué punto se funda, y Rafael Sánchez Ferlosio.
precisamente, Ferlosio, y ambos comparten además, aparte de compartieron una cierta excentricidad, el interés por la filología, por la lingüística, por ejemplo, también un lenguaje a veces muy inextricable y la paradójica defensa del pueblo, que es una de las cosas de las que voy a hablar también, de la idea de pueblo tan prostituida que tenían los Machado, y lo que llamamos la prosa de ideas, que no es exactamente filosofía. Antonio Machado como filósofo era un poco un aficionado, era un diletante, realmente es muy entretenido leerlo en Mairena, pero no podemos decir que tenga un pensamiento, aunque lo han estudiado, por ejemplo, el profesor Pedro Cerezo Alán, gran estudioso del pensamiento de don Antonio, pero es más un diletante, un divulgador. Lo que lo hace, yo creo, muy vivo es esa fuerza que tiene la prosa de ideas, que era justo la expresión que usaba Fernando. Y cuando decía genio también en el título de la conferencia, que quería aludir no al sentido de un talento extraordinario, que es más o menos el sentido vulgar de la expresión, sino a la palabra tan netamente romántica de genio como encarnación del pueblo, el Volksgeist, como decían los alemanes, y ellos citaban el demófilo, que eran muy germanófilos de formación, el demos, y esa visión que se opone en todo a la masa, que es precisamente lo que los radicalismos de la España de los años 30 destruyeron completamente. Entonces, cuando asociamos a Manuel Machado a algo parecido al fascismo, que me parece un disparate, pero incluso también a don Antonio tampoco se le puede, él sí fue leal a la República, que era la expresión que ellos mismos usaban, pero no podía estar conforme, y de hecho signos hay en ese Mairena póstumo con la radicalización que protagonizó los gobiernos de la última etapa de la República. Cierto es que estaba asediada y que estaba en guerra, y la entendemos, incluso nos parece entrañable como poeta de la España leal, como ellos se decían, porque es una figura que sentimentalmente todos los españoles de bien estamos unidas a esa tragedia que sufrió la familia, pero resulta terriblemente injusto como empezamos a ver. Ya digo que hay señales que parecen que ese largo malentendido se va dilatando, y bueno, para no entenderme más en el preámbulo, que me está ocupando casi la conferencia entera, voy a citar algunos de los signos del cambio de perspectiva. Antes de ayer mismo fallamos aquí en Sevilla el 15º premio Hermanos Machado, que se inauguró en 2010 y que ya llevaba el nombre de los dos hermanos. Yo recuerdo cuando se inauguró que había quien quería ponerle solamente a Antonio Machado, que es la figura que lógicamente más se ha beneficiado en la posteridad por muchas razones en las que no entraré. También la reciente exposición que tienen todos ustedes en la cabeza, que va a girar ahora por otras ciudades, la comisariada por Alfonso Guerra y coordinada por Eva Díaz Pérez, Los Machados, retratos de familia. La novela El querido hermano, de Joaquín Pérez Azaustre, que es un poeta y novelista cordobés muy interesante, todavía relativamente joven, que refleja la visita completamente real, pero poco atendida normalmente cuando se hacen las reconstrucciones del periodo, que hizo Manuel Machado a la tumba de su hermano recién muerto y de su madre, y es un episodio que realmente es de altísima intensidad emocional y que refleja muy bien. Le tuvo que pedir un permiso especial, naturalmente, pues estamos hablando de una etapa muy temprana de la guerra, y es una novela que yo les recomiendo. Es muy difícil hacer novelar episodios cuando vemos hablar a grandes personajes de las letras, suena siempre como algo como impostado, como teatral, y no es un género fácil, y yo creo que Joaquín ha hecho una gran novela ahí. Y por poner un último ejemplo, el Aula Juan de Mairena de 2024, que es una iniciativa muy bonita que tiene la red de ciudades machadianas, Soria, Segovia, Sevilla, Madrid, etcétera, Rocafort, que la 10ª edición recogió el homenaje ya a los dos hermanos, aunque es una fundación o una red, una iniciativa dedicada a reivindicar la obra de Antonio Machado, pues recogió con muy buen criterio el homenaje a los dos hermanos. Yo quiero citar también, y la voy a citar un poquito más por extenso ahora, una biografía hablando de la familia que tiene un poeta también de Alcalá, un buen poeta y buen estudioso, además del folclore, de la figura de Demófilo. La obra completa del padre de los Machados la editó él en una desaparecida colección de la Diputación de Sevilla, muy bonita, Biblioteca de Autores Sevillanos. Enrique Baltanás, Los Machados, Historia de una familia, que tuve el placer de editar en 2006 para la Fundación José Manuel Lara, y ahí aparecen muy bien esas figuras a las que me voy a referir muy brevemente en algunos de los apuntes que digo a continuación. Es imposible acercarse, como digo, a la obra de los dos hermanos. Hay un profundo entramado de afectos, la infancia compartida en el núcleo familiar. Hay que decir que la vivencia de Antonio Machado fue mucho más breve, por eso la recreación de Sevilla en su poesía
aparecen todos esos, a lo mejor cito luego algunos, en esos poetas que muchos conocemos, en muchos poemas que muchos conocemos, el de El huerto del limonero de Dueña, o la más irónica de Abel Infanzón, de su heterónimo Abel Infanzón de La Sevilla sin sevillano. Es siempre una Sevilla perdida en el mito, porque realmente ellos se fueron con 8 y 9 años a Madrid a estudiar a la institución libre, y Antonio Machado no volvió más que de visita. En cambio, Manuel Machado sí volvió a estudiar, y eso es algo que se nota muchísimo en su poesía, porque tiene un conocimiento mucho más directo, y además se alojó, como diré, en Triana, donde tuvo, la que era todavía la cava de los gitanos, un acceso a esa poesía popular, a esa poesía del romancero que está tan presente en la obra de ambos. Hay un verdadero culto a los ascendientes, a las figuras sobre las que me tendré un poquito, y una cosmovisión que, por definirla en pocas palabras, aunaría el temperamento liberal en la más amplia y mejor acepción del término, el temperamento liberal, la devoción por la tradición popular, heredada directamente de sus ancestros y no solamente del padre y el abuelo, y una cierta idea también del mediodía, que era la forma tan bonita de aludir a Andalucía, al sur, que tenía esa generación. Como he dicho que voy a leer el pasaje de Fernando, lo voy a hacer, que lo hago ya siempre de una manera ritual. Es un texto escrito en el 82, formó parte de un libro que se llama La estirpe de Bécquer, y que es una acuñación muy bonita, que luego se ha usado demasiado para esa tradición de poesía, de poesía andaluza. Curiosamente está en el marco, se pronunció este texto y luego se reprodujo en el marco de un homenaje a Juan Ramón en el año 81, y se recogió en este libro en el 82. Y dice Fernando: se habían criado en el seno de la misma familia, habían cursado en los primeros y decisivos años de formación los mismos estudios en idénticos colegios, y luego la guerra, para unos Manuel el malo, para otros Antonio el bueno, el señorito andaluz y el poeta del pueblo, el azul y el rojo. Así aquellos dos hermanos que tanto se quisieron y respetaron y escribieron a limón obras de teatro, nos fueron mostrados como dos maneras opuestas de entender la vida, de entender la poesía, de entender la política. Pero ¿quiénes forzaron a dos intelectuales de clara ascendencia liberal, a los que repugnaba ver el mundo solo de dos colores, tanto al escéptico poeta de Adelfos como al socarrón Juan de Mairena, a elegir entre el rojo y el azul? ¿Quiénes, una vez hecho esto, nos presentaron a los dos hermanos como dos fuerzas antagónicas? Fueron tanto los unos como los otros. Los españoles o somos compañeros de armas o nos alineamos en las filas contrarias. Feroz e hispánica manera de no entender la vida. Feroz e hispánica manera de no entendernos nunca. Yo creo que es un diagnóstico, además además de acertado y en cierto modo precursor de esta sensibilidad además de entendimiento que tenemos ahora, que merece la pena recordar siempre, porque bueno, hace ya 40 años y es por donde van. En lo propiamente formal, mejor dicho, yo siempre cito también el clásico estudio de Dámaso Alonso, Ligereza y gravedad de la poesía de Manuel Machado, que fue, la poesía de Manuel Machado siempre entendemos que estuvo muy presente durante el franquismo, que fue como el hermano beneficiado, pero de hecho su obra se conocía muy mal. Yo recuerdo, porque mi padre además yo la conservo con mucho cariño, una antología de Austral que circuló muchísimo, de la que se hicieron decenas de ediciones de la poesía de Manuel Machado, y una antología, muy parcial, que recoge solamente la veta más pintoresquista, más aflamencada, que es una veta que cultiva con mucha altura Manuel Machado, pero que naturalmente no es la única, como voy a decir, y entonces pues asociamos la levedad o la ligereza, por decirlo con el título de Dámaso, a la obra de Manuel, y la gravedad a la poesía de Antonio, aunque en realidad hay tonos hondos, sin duda ninguna, en la poesía de Manuel Machado, y hay también levedad, esa gran cualidad en literatura, en la poesía de Manuel. En el fondo, yo creo que en última instancia define a una cierta, remite, mejor dicho, a una cierta identificación del ethos sevillano, del carácter sevillano, como algo dicharachero. Las personas que sean de fuera lo pueden entender mejor, ¿no? Esa caracterización, cuando realmente el tipo humano del mediodía, del andaluz, no solamente del sevillano, es mucho más diverso, y contiene, sobre todo en el caso de la literatura, una remitencia muy clara a la escuela sevillana, la tradición poética, que tiene altísimos nombres en el siglo de oro, y que se ha prolongado en esa estirpe de Bécquer, con el que nace la poesía moderna, con el que nace famosamente la poesía moderna. Curiosamente, ni Antonio Machado ni Manuel Machado fueron muy nuevos en poesía. Ninguno de los autores de su generación del 98 entraron en la poesía de las vanguardias, por ejemplo, porque bueno, eran de una generación anterior, ¿no?
Pero Antonio Machado, ya en los años 20 y 30, es curioso ver cómo los testimonios de los escritores coetáneos, contemporáneos mejor dicho, más jóvenes o mayores o iguales en edad, ya lo veían como un poco viejo. Era sentido como un gran poeta, pero un poeta como de otra época, ¿no? Y Manuel Machado pues igual. Realmente la gran novedad de los libros de Manuel Machado está en sus 3 primeros libros, Alma, Caprichos y El mal poema, especialmente El mal poema, que inaugura una beta completamente nueva en la poesía española. Esto lo vio muy bien Gil de Viedma, lo han explicado también Fernando Ortiz y un profesor de la Universidad de Jaén, Rafael Alarcón Sierra, que tiene excelentes estudios sobre en qué sentido el mal poema, con esa poesía golfa, parisien, como la medio gitana, medio parisien, según la famosa afirmación del propio poeta, y cómo frente al tono simbolista más convencional de Antonio Machado, gran poeta en cualquier caso, esa poesía primera sobre todo de Manuel Machado inaugura lo que sería la estética decadentista, que no tuvo muchos representantes de altura en la tradición española. También, en cierto modo, se corresponden estos estereotipos a los que acabo de referirme con las personalidades de los poetas. Evidentemente Manuel tenía un carácter mucho más alegre, mucho más expansivo, y Antonio Machado era más sobrio, más introspectivo, como él mismo dejó muestra en sus famosos autorretratos. Pero si comparamos los primeros libros de ambos, Alma de 1902 de Manuel Machado y Soledades del año siguiente, del 3, vemos clarísimamente que forman parte, como dijo el mismo Dámaso, agua hondísima de un mismo venero, y en todo eso está efectivamente el sustrato sevillano. Bueno, voy terminando, por no extenderme mucho más. Ya he recomendado el libro de Enrique Baltanar, Los Machado, una familia, 2 siglos de cultura española, donde se ve muy claro la continuidad de esos valores. Ella explica muy bien cómo Machado y Álvarez, Demófilo, fue mucho más que el padre biológico de los poetas, fue también su mentor, su padre espiritual, un modelo también en el plano moral. Y es bonito y conmovedor contraponer, ya me he referido a Antonio Machado Núñez antes, que fue republicano, alcalde, gobernador civil de Sevilla, médico, naturalista, geólogo, antropólogo, catedrático, decano y rector de la Hispalense. Era una figura muy poderosa, incluso de personalidad, y en cambio Demófilo, el buen Demófilo, el hijo del abuelo de los Machado, salió con un temperamento bohemio que realmente no supo qué hacer con su vida. Se entregó a esa aventura quijotesca de recopilación del folclore, en el que fue un verdadero pionero, pero la ciencia del folclore, como la ciencia niña, como la llama muy bonitamente Demófilo, realmente ha quedado como una especie de anécdota del siglo XIX. Es algo que se sigue estudiando, pero que no tienen los estudios actuales de la antropología actual demasiado peso, y el hombre dedicó a eso su vida sin ningún provecho material. Vivió siempre, de hecho incluso acogido personalmente por su padre y su familia, murió tempranamente, y yo creo, o sea, que el carácter mucho más institucional, por así decirlo, del abuelo, y el más bohemio del padre se reflejaron perfectamente en las trayectorias de los hijos, ¿no? No son solamente sus personajes, habla también de la abuela, por ejemplo, Cipriana Álvarez Durán, la mujer de don Antonio Machado y Núñez, que era a quien llamaban la mujer de los cuentos, el bisabuelo José Álvarez Guerra, o el tío, que fue un precursor del clausismo, una filosofía menor, pero como bien sabemos tuvo mucha incidencia en la formación de la institución libre enseñanza y del regeneracionismo, que en el fondo de donde vienen los Machados. Es de ese sustrato que lo que llamamos la tradición progresista, que es un adjetivo muy prostituido en nuestro tiempo, pero que apunta, digamos, a lo mejor de esa tradición, la defensa de la institución libre, de una pedagogía laica, de la educación de las clases populares, lo que trató de llevar a cabo, y en eso lo hizo muy bien la República en los años que pudo gobernar. Pero es curioso que, por ejemplo, Demófilo, frente a ese ideario institucionista, que era, en el fondo era rígido, no era el elitismo orteguiano, pero se acercaba y en cierto modo lo preludia, tiene una visión más desde abajo, dice literalmente Demófilo. En el fondo son partes de un mismo espíritu, y se ven, como digo, muy claramente en la obra de ambos. Realmente me da pena no poder decir mucho más, pero no quiero restar. Voy a acabar como suelo hacer también,
recomendando un libro también, en el caso de Manuel Machado, de Miguel Dors, que es un poeta confesional, hijo de un prestigioso jurista, Álvaro Dors, que hizo la guerra con el Requeté. Es muy buen poeta, y él ha defendido muy a contracorriente y también de una manera muy temprana, desde los años 70, la poesía de Manuel Machado. Él, por ejemplo, cuando se dice de que le cogió la guerra en Burgos, la famosa visita a la prima monja, prima de ambos, de Eulalia Cáceres, la mujer de Manuel y de él mismo. Él dice que la conversión religiosa, él se ha presentado muchas veces eso, que como una especie de azar, que a un hermano le cogió en un lado y al otro en otro, pero realmente él ha analizado muy bien la poesía de posguerra de Manuel Machado, que no es la mejor del poeta, pero es una poesía buena, es una buena poesía, y él habla de una conversión religiosa real, porque muchas veces hay una cierta misoginia cuando se asocia a la influencia, a la mala influencia de la mujer de Manuel Machado, y Miguel Dors, yo recomiendo mucho sus estudios sobre Manuel Machado, como se llama el libro donde recopila todos esos libros, que sobre todo estas cuestiones que están muy contaminadas de ideología, creo que conviene hacerse una visión generosa, y Miguel Dors también, en otro sentido, la refleja muy bien. Bueno, pues voy a acabar con la lectura de un breve poema, que no es ni de Antonio ni de Manuel, sino de Fernando Ortiz, de un libro que se tituló Postdata, publicado a finales del siglo pasado, en 1999, se titula Sevilla, y también como forma de homenaje. Ya les digo que yo le tuve mucho aprecio a Fernando, y se lo sigo teniendo como poeta. Creo que refleja muy bien esa levedad y esa hondura hermanadas en un solo poema. Es una acuarela, él mismo lo califica como tal, y es muy cortito, y creo que refleja muy bien todo el mundo al que asociamos las raíces de los Machado. Dice así el poema: un patio en su soledad, se oye de la luz el roce, arriba la claridad, abajo el íntimo goce, albahacas, gitanillas, plantas y flores sencillas pintan y aroman la cal, una alta torre y un río, un revuelto caserío y la epístola moral. Eso es todo, muchas gracias.